Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo jurídico desde la distancia para todos ustedes. El día de hoy compartiremos información acerca del tema número 13 de Derecho Mercantil, específicamente sobre lo que es el derecho concursal, para lo cual el grupo número 4, constituido por Clara Quintero, Aliria Suárez, Emilia Artigas, Carolina Mejía y Katiuska Pineda, trataremos de explicar en qué consiste tal derecho. El derecho concursal es la rama del derecho mercantil que se ocupa en regular las posibles soluciones a los conflictos económicos que ha contraído la persona del deudor por cuestiones de insolvencia. En este sentido, una persona llamada deudor que haya contraído una serie de obligaciones y responsabilidades con otra persona o con un conjunto de personas y no haya podido cancelar o esté en crisis financiera, las personas del deudor o el conjunto de personas puede recurrir ante los órganos del Estado para poder reclamar ese derecho que tienen a que la persona del deudor les cancele. ¿En razón de qué va a ir ese reclamo? En razón del patrimonio de la persona natural o jurídica del deudor. Cabe considerar que la fundamentación del derecho concursal está reglamentada por nuestra Carta Magna, por el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que tiene el derecho concursal? En primer lugar, establecer y fortalecer relaciones entre las personas del deudor y el acreedor. En segundo lugar, tenemos que a través de la legislación lo que se busca es que la persona del deudor pues no sea tan perjudicada a tal punto de tener que cerrar su empresa. Esto no significa que no deba cancelar, simplemente que el ordenamiento jurídico establece una serie de patrones, de procedimientos que regulan el Estado, en este caso a través del Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio y el Código Civil para poder subsanar esta relación. Entre otras funciones, también se tiene que el derecho concursal permita a bien saldar las deudas sin tener que cerrar la compañía o la empresa, o a bien que las personas del deudor desafortunadamente tenga que vender sus activos para poder saldar de manera total o parcial las deudas con los acreedores. ¿Qué sucede cuando el patrimonio de la persona del deudor no es el suficiente? Bueno, pues el legislador determina que el primero en haber contraído esa relación jurídica sea el primero en cobrar, pero esto no significa que el último en hacerlo no vaya a cobrarlo, no. Cuando el patrimonio no es el suficiente, simplemente se venderán estas propiedades o este patrimonio a fin de ser dividido de manera equitativa entre todos los acreedores. Es preciso acotar que el derecho concursal material pues se refiere a ese contenido que las leyes determinan a partir de regular esta conducta, es decir, se trata del derecho sustancial como tal. En consecuencia, el derecho concursal lo que constituye es una respuesta que da el ordenamiento jurídico ante esa crisis financiera que temporalmente tendrá la persona del deudor para con los acreedores o el conjunto de acreedores. De manera pues que a continuación se explica cuál es el ordenamiento jurídico que establece Venezuela y cómo se desarrolla a partir de estas consideraciones que mis compañeras desarrollarán en este momento. Carolina Mejía. A continuación, el derecho concursal formal se evidencia de manera significativa en lo establecido en el artículo 899 del Código de Comercio, el cual es claro y preciso al señalarnos los requisitos formales que se deben cumplir para la admisión en solicitud en casos de atrasos y de quiebra. El derecho concursal formal nos indica los requisitos y reglas que se deben seguir para dar inicio, ya que esta es la actividad jurisdiccional. En cuanto a la ejecución colectiva, se basa en la inclusión y la generalidad,
en observación cuando el patrimonio se hace impotente o insuficiente para cancelar lo adeudado. Esto es así por el desequilibrio que lo afecta. Se procede a liquidar todo el patrimonio del deudor en beneficio de todos los acreedores. En consecuencia, todos los acreedores se encuentran en una posición de igualdad con la salvedad de las preferencias derivadas y los privilegios establecidos en dicha ley. La ejecución singular tiene lugar cuando el acreedor acude a los medios procesales ordinarios, esto es con los fines de denunciar una situación de incumplimiento de obligaciones del deudor para así obtener del acreedor la satisfacción de su interés. Es de ahí que la ejecución singular es menos igualitaria y niveladora que la colectiva, debido a que el acreedor es más diligente, cobra primero y el que mejor tiene el embargo. Esto es en mejor situación, donde se fundamenta en el principio de la exclusión y la selección. En cuanto a las diferencias de la ejecución colectiva y la singular, tenemos que la ejecución singular es la realización coercitiva del pago de una deuda específica de plazos vencidos, producto de una relación singular ante los órganos jurisdiccionales. También tenemos la desigualdad entre los acreedores y esta resulta más oportuna. Prevalece el principio de la exclusión y de la selección sobre los bienes del deudor. En cuanto a la ejecución colectiva, esta consiste en el pago forzoso de las obligaciones contraídas a través de la liquidación total. En esta diferencia se va a liquidar el total del patrimonio del deudor y se verá distribuida de manera equitativa entre la masa de acreedores. La igualdad entre acreedores y esta requiere de mayor tiempo. Tenemos también entre la diferencia la suspensión de ejecuciones singulares. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aliria Suárez, dando continuidad a la exposición sobre el patrimonio como prenda de los acreedores. Para lograr entender el significado del concepto de patrimonio, se debe abarcar en principio el sentido etimológico de la palabra, es decir, el origen de la palabra en sí misma. De acuerdo con Aguilar Gorrondona, es posible que el origen sea de los vocablos patris munium, que denotaría el conjunto de bienes recibidos del padre o los ascendientes. Es importante destacar que nuestra legislación venezolana no establece una definición del patrimonio. Solo la doctrina se ha encargado de tal aspecto, tomando en consideración derechos, obligaciones, materia contable, entre otras causas que le dan origen. Son muchos los autores que han definido el patrimonio. Entre ellos podemos destacar lo que expresa Rivera, que afirma que es una institución y un concepto que hoy en efecto difícilmente pueda ignorar la ciencia jurídica y de la que se hace uso mayor en todos los ámbitos normativos, además del civil, el mercantil, tributario, penal, por lo que el problema actualmente es el afinar en su concepto, adecuarlo a nuestro ordenamiento jurídico y evitar que nos desborde para lograr establecer su alcance de acuerdo con los justos límites. Llegando a la conclusión, podemos decir que el patrimonio es la universalidad de bienes muebles o inmuebles que conforman tanto el activo como el pasivo de una persona, sea natural, jurídica y susceptibles de una valoración económica. Es decir, se forma una masa, un conjunto de bienes que bien pudiera ser el haber o el deber de una persona, que brinde la posibilidad de ser valorados económicamente. El patrimonio cuenta con una serie de elementos, entre ellos podemos resaltar los más importantes, que es una masa de bienes, derechos, acciones y obligaciones que conforman tanto el activo como el pasivo. Está conformado tanto por bienes muebles como inmuebles. Se atribuye a personas naturales o jurídicas. Saludos, mi nombre es Emily Zapata.
disposición, en este caso es menester hablar de lo que es el procedimiento concursal. Esto teniendo en cuenta que el artículo 1097 del Código de Comercio hace mención a lo que son los procedimientos. El procedimiento concursal busca la solución integral de sus obligaciones mediante pago de un deudor, ya sea mediante un convenio o la liquidación forzada de sus activos. Es de recalcar que esto se hace por procedimientos concursales, en lo cual, en este caso, vamos a hacer mención de dos, lo que es el acuerdos o convenios, en los que los acreedores evitan la liquidación y de esta manera permiten que las empresas continúen con sus actividades. En el caso de los procedimientos de liquidación de bienes, esto se realiza siguiendo un proceso de venta, en los cuales se hace para poder abonar el dinero debido. En ambos casos se accede a procedimientos concursales, el cual varían según sea la legislación de estos casos, en cuanto a la conciliación, quiebra o la suspensión de pagos, con el fin de lograr la solución integral de las obligaciones de estos. En este caso es de hacer mención que cuando la persona que le corresponde a el estatus de comerciantes o bien sea que están en una sociedad mercantil, la normativa legal aplicable es el derecho mercantil. En cuanto la persona está en una situación, en un estatus que no es de comerciante, pero pertenece a una sociedad civil, la normativa aplicable es la del derecho civil. Es de mencionar que entre los procedimientos que tenemos, contamos lo que es un procedimiento judicial. En un procedimiento judicial, los tribunales son los encargados de dictar la decisión para ellos. En cuanto a lo que es los procedimientos extrajudiciales, en ellos las personas llegan a acuerdos. En lo que de esto tenemos lo que es la cesación de bienes. En la asociación de bienes es de mencionar que es el abandono voluntario que el deudor le hace al acreedor. Esto ocurre cuando son accidentes inevitables y éste no pueda continuar con su deuda. Esta cesación está facultado en cuanto al deudor para que éste tenga lo que son imputables, es decir, causas dolosas. En este caso, esto tiene la facultad de alcanzar que todos los bienes sean embargables. El abandono de estos bienes, bien sea, le da la facultad, la potestad al deudor de la administración de ellos, pero aún así este no tiene el dominio de estos. En los mecanismos que se utilizan para el cobro de las deudas podemos recalcar lo que es el juicio ejecutivo y lo que es el procedimiento de quiebra. Estos procedimientos son los que están hoy en día actualmente y estos han dado a que la cesión de bienes actualmente esté en desuso. Muchas gracias. Se denomina concurso de acreedores al procedimiento judicial regulado por el derecho concursal. Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca la situación de quiebra y la suspensión de pagos. Tiene por objeto la redistribución del patrimonio del deudor o la ordenación de su actividad para el pago de los créditos reconocidos que forman lo que se conoce como la masa pasiva. En cuanto al atraso, según Hernán Jiménez Anzola, lo define el atraso como la organización procesal, legal y ejecutiva de un sistema de licitación de patrimonio que otorga al deudor comerciante una verdadera espera o moratoria para el cumplimiento de todas sus obligaciones y que solamente le es concedida al comerciante honrado, deudor de buena fe que ha cumplido con sus obligaciones de prudencia y orden. Tiene un activo pasivo siempre mayor que su pasivo, siempre que las causas de la crisis se deban a circunstancias imprevistas o excusables ajenas a su voluntad. En cuanto a la normativa legal, el Código de Comercio en su libro tercero, título primero, artículo 898 al 913, contiene elementos que configuran y caracterizan el atraso. En cuanto a los requisitos de admisión del atraso, se dice que de fondo, estos son sustancialmente los presupuestos procesales,
y están la cualidad del comerciante, la crisis de cesación de pagos excusable y subsanable, la competencia del tribunal, la capacidad procesal del peticionario. En cuanto a los requisitos de forma, tenemos la petición regular del estado de atraso con la presentación de los documentos que así lo demuestran. En cuanto a la quiebra, el artículo 914 del Código de Comercio dice que el comerciante que no estando en estado de atraso cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles, se halla en estado de quiebra. El comerciante no puede intentar el beneficio de cesión de bienes. En cuanto al artículo 915 dice que hay 3 tipos de especies de quiebra: la quiebra fortuita, que proviene del caso fortuito o fuerza mayor, y la quiebra culpable, ocasionada por una conducta imprudente o disipada de parte del fallido. La quiebra fraudulenta es aquella en que ocurren actos fraudulentos del fallido para perjudicar a sus acreedores. En cuanto a la normativa legal establecida en el segundo título, a partir del artículo 914 al 959 del Código de Comercio. María Clara Quintero.